Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una excelente noche. Mi nombre es Mario Alberto y estamos aquí en esto que se llama Miércoles de Chicharrón. ¿Dónde más? Pues en ¿A Poco No? Ubicados en la, como dirían, en el ciberespacio. 3 veces www.apocono.mx. Ahí andamos en la paginita. Y el día de hoy pues vamos a presentar los pros y contras del uso de microorganismos en la agricultura. Ahorita vemos quién nos lo va a presentar. Mientras, aquí en Productos. El día de hoy, pues no les quitamos mucho tiempo. Nada más recordarles, por favor, que nuestras redes sociales están aquí arriba. Facebook, ahí nos ayudan un montón dándole like. Y recordarles, aunque al rato lo anuncia Jazmín, que ya casi, por fin, ya casi llegamos a 100,000 likes ahí en YouTube.
Ya casi, ¿eh? Ya les dirá ella más o menos cuánto nos faltan. Entonces, en la página ahí estamos, miércoles de chicharrón. ¿Por qué me oigo así? A ver, veamos, me oigo bien raro. Miércoles de chicharrón, que es el día de hoy. Entonces, vámonos hasta abajo. No, él es el número 92. Vaya, muchísimas gracias a todos, insisto e insisto. Miren qué burro puse la otra y acá. Bueno, no importa. Ahí está. Entonces, pros y contras del uso de los microorganismos en la agricultura. La maestra en ciencias Brenda Valenzuela Aragón nos va a dar esta plática. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Si ustedes también quieren, por favor, eh, hacerse, unirse, dar una plática o lo que sea, pues muchísimas gracias, se los agradecemos. Aquí miren, manden un mensajito. Ahí está. Al WhatsApp 5582 74 74 85 y con mucho gustísimo, que por cierto no sé dónde está el celular. Voy a ir a buscarlo por si llega alguna pregunta. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, vámonos. Totalmente en vivo, chicas, ya despeínense. Ah, no, peínense. Ahí nos vemos, cuídense mucho, chavito. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Hoy es, como dijo Mario, miércoles de chicharrón, 14 de septiembre, y está con nosotros la maestra Brenda Valenzuela Aragón. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bien, gracias a todos, a ustedes por la invitación y a quien nos está escuchando y viendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y también, como dice Brenda, muchas gracias a los que nos están escuchando y viendo. Estamos transmitiendo por la MAT Comunicación, por muchas de las páginas de Ciencias TV y por supuesto por ¿A poco no? Y hoy nos van a hablar sobre el uso de, espérenme tantito que ando por aquí, los pros y contras del uso de microorganismos en la agricultura. Y antes de empezar con Brenda, quiero recordarles, como dijo Mario, que nos sigan, compartan este video en este momento para que podamos escuchar muchas más personas a Brenda, que nos va a hablar sobre este tipo de microorganismos y la agricultura. Y también los invitamos a seguir nuestras diferentes redes sociales. Tenemos el YouTube, como los está compartiendo ahí Mario en pantalla, y pueden ver los otros miércoles de chicharrón que hemos estado realizando para ustedes. Y bueno, pues le pueden dar like, me gusta, seguir, campanita y compartir con todas sus personas. También tenemos Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etcétera. Y ahora sí, a lo que nos crujen, dirían por ahí. Voy a presentar a Brenda, que está con nosotros esta noche. Ella es ingeniera en biotecnología con una maestría en ciencias en recursos naturales por el Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSON, allá en el norte del país. Ella se ha especializado en el estudio y aplicación de microorganismos en la agricultura. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y colaborado en la generación de 3 artículos científicos y 2 artículos de divulgación científica. Actualmente ella es consultora independiente y dirige un proyecto de divulgación llamada Microorganismos y Agricultura, que por ahí les vamos a compartir los enlaces. En su tiempo libre le gusta disfrutar mucho tiempo en la playa y también le gusta viajar. Ahí luego nos platican a quién le gusta esos mismos pasatiempos. Muchísimas gracias, Brenda, por estar aquí y vamos a irnos a un pequeñito video en lo que Brenda nos comparte pantalla y podemos empezar. Listo. Pues entonces les dejo con Brenda Valenzuela Aragón, que nos va a hablar sobre los pros y contras del uso de microorganismos en la agricultura. Bienvenidos todos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues vamos a dar inicio con esta sesión. El día de hoy pues vamos a estar hablando generalidades primero pues de qué son los inoculantes microbianos, que así se les conoce normalmente a los microorganismos que aplicamos en la agricultura. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. ¿Cuáles podrían ser o son sus ventajas y también cuáles podrían ser sus desventajas o qué consideraciones deberíamos de tener al momento del desarrollo de ese tipo de productos? Y también ya como usuario, tanto pues si alguien que sea agricultor, también como para considerar como consumidores nosotros de alimentos, qué tipo de productos podrían estar utilizando.
Bueno, pues para darle contexto a todo este tema, pues vamos a hablar un poquito acerca del microbioma de las plantas. El microbioma de las plantas se refiere a todos esos microorganismos, el conjunto de los microorganismos que habitan y la planta, o sea, cómo se relacionan entre sí, qué diversidad hay de microorganismos, qué concentración y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Estos microorganismos pues juegan con funciones muy importantes, ¿no? Que son esenciales para la planta, así como nosotros tenemos microorganismos que habitan en nuestro intestino o en otras partes, pasa pues muy similar con las plantas que juegan un rol pues prácticamente para que pueda cumplir con todas sus funciones fisiológicas. Estos microorganismos pueden estar localizados tanto en el suelo sin cultivo, que eso se les conoce pues así como microorganismos edáficos. También pueden estar localizados cerca de la rizósfera, que la rizósfera es un área cercana a la raíz de las plantas, donde se da como una interacción muy fuerte de esos microorganismos con lo que produce la planta. Y normalmente se produce relaciones de simbiosis y ese tipo. Entonces eso se les conoce microorganismos rizosféricos. También hay algunos microorganismos que pueden habitar dentro de los tejidos de las plantas. Esos microorganismos se les conoce como endófitos y pueden vivir dentro de los tejidos de las raíces, de los tallos, de las hojas y también aportan, pues, participan en que la planta pueda cumplir con todas sus funciones. También están los microorganismos de la filósfera, que son en la superficie de las hojas. Y también participa de alguna forma los microorganismos en el aire, tanto que llegan a la planta y se establecen, como que se puedan transportar a otra planta, ¿no? Y pues todo está unido y tiene una relación y es lo que hace pues que funcione. Esos microorganismos, como les comentaba, pues los podemos clasificar entre los más comunes. Están los edáficos, que son los que habitan en el suelo, como vemos aquí en la imagen, que se les conoce edáficos o rizosféricos, que hablamos de la rizósfera, esta área pegada a la raíz. Y están los endófitos, que viven dentro de los tejidos de la planta. Algo interesante de todo esto, bueno, son muchas cosas interesantes, ¿no? Pero lo que me gustaría resaltar es que también hay algunos microorganismos que son como endófitos facultativos, es decir, que pueden vivir dentro de los tejidos y entrar y salir y mantener como funciones dentro de la planta y en el exterior. Y normalmente se les conoce como que estos tienen una afinidad, digamos, más amplia a la planta, que en comparación, por ejemplo, si estuviera otro cultivo, probablemente fueran otros de los microorganismos endófitos que estuvieran presentes. Todos estos microorganismos, pues, se ven afectados por diferentes factores. Estos factores pudieran ser como factores abióticos, es decir, como la temperatura, la humedad, el pH, la salinidad del suelo u otros componentes estructurales del suelo. Y también se ha afectado por las prácticas agrícolas, si son intensivas, si hacemos rotación de cultivo, cómo se aplican los fertilizantes, qué dosis y todos esos factores. Y por otra parte, también se ven afectadas por factores bióticos, que pueden ser la diversidad de los microorganismos, pero también otros organismos como insectos, lombrices, entre otro tipo. Y todos estos factores, así como la planta, es decir, qué especie, qué variedad, dan como resultado toda esa combinación unas ciertas comunidades de microorganismos específicas para ese momento, bajo esas condiciones de suelo y para ese cultivo y además de las condiciones ambientales, ¿no? Es algo que constantemente puede estar cambiando. También estas poblaciones microbianas, algo interesante de esto es que pueden ir cambiando conforme la planta se va desarrollando. Es decir, puede haber microorganismos que están dispersos en el suelo y cuando la planta está en un estado de plántula o en germinación, son ciertos microorganismos los que incrementan la concentración. Y conforme la planta va creciendo, estos microorganismos pudieran ir cambiando a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es importante mencionar eso? Porque también esas consideraciones pues deberíamos tomarlas al momento de pensar en hacer una aplicación externa de microorganismos o externa, pero ahorita vamos a llegar hacia allá. Entonces, las comunidades microbianas pues van a ser diversas
en relación a qué género y a qué especies están y también a qué concentraciones de cada microorganismo hay, que va a depender nuevamente de las condiciones del suelo y también pues en qué estado fisiológico está la planta. Y con toda esta información ya se ha identificado que los microorganismos pues son muy importantes para que el ciclo del cultivo agrícola se desarrolle correctamente. Se ha identificado que una concentración adecuada y una diversidad adecuada de microorganismos permite mejorar la nutrición, también disminuye las enfermedades o la incidencia de enfermedades que también son causadas en muchos casos por microorganismos, pero si están en un equilibrio, esas enfermedades se reduce la incidencia. Y también promueve la salud de los suelos, una concentración adecuada. Y que todo esto se expresa pues en mayores rendimientos. Y ahí es yo creo que una parte muy importante donde ya incrementó como el interés, vaya, económico y de la sociedad en general del uso de esos microorganismos, porque si tenemos una configuración adecuada, pues podríamos mejorar los rendimientos. Y ahí es donde surge el desarrollo de inoculantes microbianos, que como les comentaba, son esos microorganismos que se reproducen de forma externa y después se aplican al campo, que puede haber muchas variantes, ¿no? Vayamos a entrar un poco más en detalle. Esos productos que les comento, uno de los términos más comunes que se utiliza, pues son inoculantes microbianos. Pero hay muchos términos todavía que estamos como utilizando y que apenas estamos como aterrizando todas las definiciones. También los podemos escuchar algunas veces como biofertilizante, como bioinoculante, también algunas veces como insumo. Y dentro de esos tipos de productos puede haber otra variedad como algún biopreparado, como los bioles, a lo mejor se han escuchado en la agricultura orgánica, que son algunos, o por ejemplo como el té de composta, el humus de lombriz o el exhibido de lombriz, que son productos o insumos agrícolas que también tienen una cantidad elevada de microorganismos y obviamente que al aplicarse conforme lo que hemos estado platicando ahorita, pues tendría un efecto también en las comunidades existentes y por consecuencia en la planta. Pero específicamente los productos que vamos a estar hablando más adelante, pues son estos, los inoculantes microbianos, que son los que contienen únicamente como ingrediente activo microorganismos capaces de promover el crecimiento vegetal o biocontrolar el fitopatógeno. Puede ser que algunos se utilicen para promover el crecimiento y otros para biocontrolar o una combinación de ambos también. Otros términos que podríamos estar escuchando, que podemos escuchar que se asocian a este tema, podría ser bioprotector, que algún producto de insumo agrícola se le conoce como bioprotector. Estos son productos que pueden ser de origen biológico, también como un extracto, por ejemplo, pero también pueden ser microorganismos. A los microorganismos promotores de crecimiento vegetal comúnmente se les conoce como PGPR por sus siglas en inglés, por si alguna vez también ven ese término, se refiere a lo mismo. Y estos bioprotectores pues son los que protegen a las plantas de los causantes de estrés biótico y abiótico. Ese es otro término que también podríamos manejar. Y otro sería bioestimulante, que esos son también, pueden ser una sustancia inerte, pero de origen biológico tal vez, o un microorganismo, que cuando se aplica a las semillas, a las plantas o a la rizósfera, estimula los procesos naturales para mejorar o beneficiar la absorción de nutrientes, también mejora la eficiencia, su eficiencia, la tolerancia a diferentes estrés y puede mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos. Entonces esos conceptos pues pueden estar asociados también al uso de microorganismos en la agricultura, pero creo que dentro de los más comunes podría ser pues ¿no? El de inoculante microbiano. Hay mucha información existente, o sea, evidencia científica de las grandes ventajas que puede tener el uso de este tipo de productos en la agricultura. Ya se ha identificado que pueden mejorar la salud y el crecimiento de las plantas, también que pueden suprimir los microorganismos que causan enfermedades, mejorar la disponibilidad de nutrientes y acelerar la asimilación de estos nutrientes.
Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de los mecanismos que pueden estar involucrados en esto. Esto, cuando hablamos de los inoculantes microbianos, sería como una aplicación extra, ¿no? Que los microorganismos pueden hacer esto de forma natural, pero a lo mejor por consecuencia de las prácticas agrícolas o que hay algún desbalance debido a las condiciones a lo mejor climáticas o de algún factor externo que hay un desbalance, se puede aplicar un microorganismo de forma externa, o sea, ingresarlo al sistema y se vuelva a, digamos, a equilibrar el proceso y podamos ver esos beneficios, ¿no? Pero igual es importante recalcar, pues, que la importancia de los microorganismos endémicos o que ya están establecidos, pues también va hacia esa misma línea, ¿no? Que mejorar la salud y el crecimiento de las plantas, pero se puede reforzar por aplicaciones externas de ese tipo de productos. Y todos esos beneficios que hemos estado comentando, pues pueden deberse a diferentes mecanismos. Esos mecanismos se les conoce como mecanismos de promoción de crecimiento vegetal y se pueden clasificar como los mecanismos directos o los mecanismos indirectos. En los mecanismos directos pueden ser aquellos que se asocian a la regulación de crecimiento, como algunas fitohormonas, como auxinas, citocininas, gibberelinas, también la producción de ácidos orgánicos que promueven la solubilización de algunos nutrientes como el fósforo, producción de algunas enzimas, algunas vitaminas u otros metabolitos. También, por ejemplo, participan fuertemente en el ciclaje de nutrientes, es decir, la concentración de nitrógeno u otros minerales que se requieren para la nutrición de las plantas. Por ejemplo, hay microorganismos que participan en la fijación de nitrógeno atmosférico. Entonces, todos esos, y si nosotros aplicamos cierto microorganismo que tenga la capacidad de fijar nitrógeno, bajo esas condiciones, pues podría incrementar la concentración de nitrógeno y a la par, pues podría reducir los requerimientos de nitrógeno de vía sintética o por medio de los fertilizantes. Bueno, esos serían los mecanismos directos. Y están, por el otro lado, los mecanismos indirectos. Todos estos mecanismos, bueno, no todos, pero muchos de estos se asocian al biocontrol, es decir, a la reducción de incidencia de enfermedades. Y lo pueden hacer por diferentes formas, como una es la activación de resistencia sistémica inducida, que es un sistema como el sistema inmune en la planta, que algunos microorganismos, no directamente, sino que producen un compuesto y eso ayuda a la activación de la resistencia sistémica inducida. También pueden inhibir la producción de biopelículas, también pueden participar en la interferencia en la señalización de ground sensing, que es como la comunicación que se da entre los microorganismos presentes. También puede participar en mecanismos de desintoxicación y nuevamente producción de enzimas y metabolitos que puede pues incidir en el desarrollo de algunos microorganismos fitopatógenos y por consecuencia pues disminuir la incidencia de enfermedades. Algo importante también de comentar es respecto a los microorganismos fitopatógenos, porque ahorita estamos hablando mucho del control de esos microorganismos, ¿no? Pero es importante mencionar que muchas veces esos microorganismos cumplen con una función dentro de todo el sistema, ¿no? Y a causa de ciertos factores externos que se le conoce, por ejemplo, triángulo de la enfermedad, que se combina como las condiciones ambientales y también una planta vulnerable o un cultivo vulnerable, y eso hace que se presente la enfermedad, pero mientras cuidemos los otros factores dentro de lo posible, obviamente podemos disminuir la presencia de enfermedades. Todos estos microorganismos que hemos estado mencionando, pues todavía hemos hablado nada más como de forma general, ¿no? Que los microorganismos, pues recordemos, son organismos microscópicos que no podemos ver a simple vista. Algunos pueden ser eucariotes como los hongos y los procariotes como bacterias. Y algunos de los géneros que normalmente vemos en este tipo de productos, por ejemplo, en el caso de bacterias, de los más comunes son Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, Lactobacillus.
Y también en el caso de los hongos, pues vemos Aspergillus, Trichoderma, Metarrhizum, son de los más comunes, no significa que sean los únicos, pero son de los géneros más comunes en los productos que vemos. Algo importante es que aquí estamos únicamente hablando de género, pero sería pues de relevancia identificar qué especie sería y también qué cepa. Que la cepa se refiere ya cuando se validó, se estudió y se le dio un valor como agregado que ese microorganismo específicamente puede cumplir, en este caso como uso de inoculante microbiano para su uso en la agricultura. Pero todos estos productos que se desarrollan, que a lo mejor, pues si no están dentro del campo, no están tan familiarizados con eso, pero son insumos como aplican, por ejemplo, fertilizantes, otro tipo de estimulantes. También ahora son esos productos que se aplican dentro del manejo agrícola. Mucho con la tendencia de reducir el uso de productos químicos y también obviamente beneficiarse con los costos y debido a que pues también se ha presentado mayor resistencia, ¿no? Algunos otros productos químicos que ahora han encontrado pues una alternativa. Y esos microorganismos también entran en un plan preventivo en la mayoría de los casos, ¿no? También pueden actuar como correctivo ya cuando hay una enfermedad avanzada, pero se maneja mucho o de mayor medida en un plan preventivo, que eso se refiere antes de que se presente el problema, ¿no? Ya sea la enfermedad o la deficiencia nutrimental. Y para poder desarrollar todo ese tipo de productos, pues tienen que pasar diferentes etapas. Se habla a manera general que las etapas de un inoculante microbiano sería primero la captura, que sería cuando se selecciona el microorganismo, es decir, se aísla el microorganismo, que lo podemos aislar de tejido vegetal, se puede aislar de suelo o de algún otro, de fruto también, incluso también se podría adquirir de alguna colección microbiana que obviamente previamente ya lleva un proceso de aislamiento, que eso pues se realiza a través de microbiología clásica. Se hace la captura, que sería el aislamiento, se hace una identificación, un estudio, y ya posteriormente que se verifica que ese microorganismo es el del interés, se hace una etapa de producción, que prácticamente lo que buscamos pues es reproducir ese microorganismo de forma masiva, ya sea que podamos estar interesados un poco más a producir células o producir esporas en el caso de los hongos, bueno, en el caso de algunas bacterias también, va a depender ya que estemos, de que estemos interesados. Después, ese microorganismo al aplicarse, al llegar a campo, estaríamos pensando en que va a suceder un establecimiento. Es decir, que llega a campo, se pueda seguir reproduciendo en campo, o también, por ejemplo, hay algunos que son en aplicaciones foliares o que van a la parte aérea de la planta. Entonces, que lleguen los tejidos de las hojas y se pueda seguir reproduciendo. Y que cumpla con la función. Por ejemplo, aquí el ejemplo que se ve aquí es de fijación de nitrógeno, pero puede ser algún otro tipo de función, ¿no? Que se busque y que se conozca. Y pues también tendría que haber un impacto ambiental, que obviamente tendría que ser estudiado y verificado que no represente ningún impacto ambiental. Desafortunadamente, este puede ser uno, ya podemos entrar un poco en las desventajas, ¿no? Que eso sería lo que tendríamos que conocer antes de lanzar un producto al mercado o de pensar en utilizarlo como de forma masiva en cualquier área. Pero en algunos casos pasa que no se conoce completamente todavía la línea, que a lo mejor se produce correctamente en condiciones de esterilidad, en buena concentración, en buena pureza, pero ya no se verifica que logre establecerse en el suelo o donde se debería haber establecido, y pues ya no se conoce si cumple la función o si tiene algún impacto ambiental. Y en algunos otros casos, pues se tiene muy claro, por ejemplo, cuál puede ser la función y el establecimiento, pero a la hora de producirlo puede ser muy complicado por los requerimientos nutricionales que este microorganismo tenga o de algunas condiciones muy específicas que no permiten que se pueda reproducir. Algo que también se me había pasado a comentarles, que me gustaría decirles, es que este enfoque de uso de este tipo de productos está dirigido al uso de microorganismos cultivables. Es decir, que nosotros lo podemos tener en el laboratorio, en una caja Petri con un medio de cultivo,
pero únicamente se estima como del 1 al 10% de los microorganismos presentes que veíamos en el inicio del microbioma de la planta se pueden cultivar. Todo el otro 90 no se puede cultivar, entonces ya no lo podríamos utilizar bajo este esquema. A lo mejor podríamos estimularlos por otras vertientes, pero ya no entrarían en esta línea, ¿no? Como de los inoculantes microbianos. Eso sería únicamente para microorganismos cultivables. Y aquí vamos a hablar un poquito más de otro ejemplo de cómo se desarrollan. Uno de los inoculantes microbianos que se utiliza en campo en gran medida son hongos entomopatógenos, es decir, que pueden controlar algunos insectos. Y aquí se muestra, esta figura me gusta mucho porque se muestra muy claro cómo es el proceso de desarrollo, cómo se sugeriría que fuera el proceso. De entrada podríamos diferenciar que los inoculantes microbianos los podríamos clasificar como biofertilizantes, que son con efectos nutricionales, ¿no? Que quiero mejorar la solubilización de fósforo, quiero que fije nitrógeno o alguno otro. Y también los podemos identificar como biocontroladores, que me puede ayudar a reducir la incidencia de hongos, por ejemplo, perdón, de insectos, como en este caso, o algún otro tipo de problema. Y para eso, el ejemplo que se muestra aquí es de hongos entomopatógenos. Para eso, nuevamente, el paso inicial sería la captura que comentábamos, o aquí lo manifiestan como búsqueda a campo, que sería ir a campo, buscar ese tipo espacios donde puedan estar establecidos ese microorganismo, por ejemplo, en este caso que es para control de insectos. Los insectos pueden ser una buena fuente de esos microorganismos. Por ejemplo, si se encuentra un insecto muerto, como la que se muestra aquí en la imagen, colonizado de ese hongo, de aquí se podría iniciar el proceso de aislamiento. Y posteriormente, pues ir separando, como aquí se menciona, cepa A, B, C, que esto es lo que les comentaba de lo de las cepas, que uno es que identifiquemos qué género, qué especie, y otro es qué cepa. Que la cepa se refiere ya cuando hay un proceso de caracterización, ¿no? Que se le adjudica a esta únicamente, o a la B o a la C. Bueno, normalmente en el proceso de producción o desarrollo de este tipo de productos, después de que se hace el aislamiento, se tendrían que hacer bioensayos en el laboratorio para medir diferentes efectos, diferentes dosis, y ya con esa información podríamos elegir cuál cepa podría ser la adecuada para resolver el problema pues que tenemos presente. En este caso, pues sería de algún insecto, ¿no? Pero podría ser, es un esquema general que podríamos pensarlo también para otro tipo de, pues de desarrollo de inoculantes microbianos. Después tendríamos que hacer ensayos en campo, que esto es algo muy importante, ¿no? Como en todos los desarrollos, tenemos que hacer como las 3 escalas, ¿no? Por ejemplo, en ensayos in vitro, en ensayos en invernadero o en maceta, y después en ensayos en campo, para verificar que realmente esa información pues es extrapolable en sus diferentes sistemas. Algo de que puede ser de dificultad aquí es que obviamente que los campos agrícolas pues van a cambiar mucho en condiciones del suelo, en condiciones climáticas, de área a área. Por ejemplo, aquí yo en Sonora, que es una zona desértica, va a ser muy diferente al tipo de suelo y los cultivos que producen, por ejemplo, en Michoacán. Y pues sería complicado pensar que ese mismo microorganismo o ese mismo producto funcionaría para las 2 áreas. Entonces ahí tendríamos que poner atención en eso. Ya cuando se hace todo este proceso, ya se puede pensar, ya que se validan diferentes condiciones y todo, ya se podría pensar en hacer un registro, que por ejemplo en México quien regula esos registros de esos productos es COFEPRIS. Habría que checar en diferentes países, ¿no? Pero en México lo regula COFEPRIS. Y esa sería como una forma general de ver todo el sistema del desarrollo de inoculantes microbianos. Aquí les pongo un ejemplo más, pero únicamente en la parte del aislamiento. Porque comentamos que la gran diversidad de tipos de suelo, de plantas, pues hace que pueda ser a lo mejor complicado extrapolar esa información entre todos los diferentes cultivos.
Y nosotros justo en eso en la maestría trabajamos en hacer una propuesta de cómo podríamos considerar esos factores, ¿no? Y nosotros comentamos, bueno, un factor limitante muchas veces es el establecimiento. Es decir, cuando yo aplico el microorganismo, aunque tenga capacidades muy interesantes in vitro, si no logra llegar al suelo y establecerse y reproducirse, pues ya no se manifiesta un efecto benéfico. Y nosotros proponíamos que se hiciera un modelo utilizando el suelo, que es como tu suelo objetivo, con tu cultivo objetivo, donde inoculáramos ciertos microorganismos y evaluáramos cuáles microorganismos se pudieron establecer, los aisláramos y ahora sí hiciéramos un experimento para evaluar morfológicamente cómo afectaban los cultivos, ¿no? En ese caso es puntual, pues, monitoreamos algunos genes en expresión de trigo y pues monitoreamos como también algunos parámetros como longitud de raíz, biomasa, clorofila, algunos otros parámetros. Aquí comparamos las dos estrategias. Una estrategia que les comento es esa, que se puedan establecer, y otra de las estrategias que es la que más se utiliza en la actualidad es a través de las características metabólicas que comentábamos ahorita, los mecanismos indirectos y directos. Esos mecanismos pues ya tienen métodos donde se pueden estudiar si los microorganismos tienen la capacidad de solubilizar fósforo, de producir alguna usina, de producir algún sideróforo. Y algunas veces lo que se hace es que se hace el aislamiento de los microorganismos, se caracteriza en esas variantes y se selecciona en relación a eso, ¿no? Nosotros en este ensayo lo que hicimos fue comparar eso e identificamos que en la mayoría de los casos los microorganismos que manifestaban un mayor efecto eran los que lograban establecerse en el suelo independientemente o no de que tuvieran las características metabólicas deseadas, ¿no? Porque mucho también tiene que ver que los mecanismos, pues, pueden ser infinitos, digamos, ¿no? O sea, hay algunos ciertos parámetros que nosotros conocemos, pero puede haber muchos otros mecanismos que están involucrados y que no tenemos la claridad en este momento que están involucrados. Y pues por ahí va. Y ya con todo esto que les he estado comentando del desarrollo de los inoculantes microbianos, pues ya, digamos, podríamos aterrizar la idea que para que un producto sea bueno o no, pues tiene que tener parámetros de calidad dentro de todo su proceso de desarrollo. Porque muchas veces, a lo mejor para las personas que están un poquito más familiarizadas en este tema, se pensaba como un producto era bueno si tiene una concentración alta de microorganismo. Ah, pues mientras más microorganismo tenga, es mejor, ¿no? Y puede ser importante, sí, la concentración, pero también es muy importante lo que hay detrás de eso, ¿no? ¿Cómo se hizo el proceso de desarrollo? ¿Cómo se identificó ese microorganismo? Si realmente se evaluó en diferentes condiciones, si se evaluó en campo, con qué tipo de suelo, con qué tipo de cultivo y combatiendo qué ciertos fitopatógenos. Y algo también que tenemos que cuidar o verificar es que hay una constancia en el monitoreo de la calidad de esos productos, que puedan ser en condiciones controladas, que cada vez que se haga el diferente lote o el diferente producto, el nuevo producto que se va a vender, pues se haya verificado que todo el proceso se hizo correctamente. Y dentro de todo esto, alguna de los problemas que puede haber, pues es que uno, que no verifiquemos estos parámetros de calidad, o sea, al momento como un consumidor o una persona que utiliza este producto que no considere esos parámetros, y algunos otros que podríamos comentar, no desventajas a lo mejor tal cual, pero sí como puntos que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Uno, pues es que es material vivo, o sea, que son microorganismos vivos, lo que limita a lo mejor una vida de anaquel tan amplia, o que tiene que tener ciertos cuidados específicos al ser microorganismos, ¿no? Al ser organismos vivos. También es que no son generalmente como de amplio espectro. Les comentaba ahorita el ejemplo como de Michoacán y Sonora. Sería complicado pensar que todos los productos sirven para todos los momentos. Entonces también tendríamos que poner un poco más de atención en eso, y se requiere pues una inversión alta para todo el desarrollo de este tipo de productos, de tiempo, de dinero, de recurso humano,
para que realmente pues sea un producto de calidad. También algo importante pues es que requerimos algunas herramientas para la toma de decisiones, ¿no? A lo mejor hacer algún análisis de suelo, ver cuáles son las condiciones que hay antes de mi suelo de aplicar, si realmente hay alguna deficiencia, todo ese tipo de estrategias pues también las deberíamos incluir. Y pues eso que no podríamos dar una recomendación como generalizada, ¿no? Como que ya tú encuentres un microorganismo que hay en el mercado, utilízalo, úsalo, aplícalo. No es algo tan sencillo como eso, ¿no? Sino que tendríamos que tener pues otros pensamientos referente a qué complicaciones podría tener, ¿no? Y dentro de esas complicaciones o riesgos podría ser o podríamos pensar en el impacto de las comunidades nativas, que hablamos que esos microorganismos ya cumplen con funciones en el suelo y están solubilizando nutrientes, seguramente también controlando algunos fitopatógenos. Tal vez no a la medida que nosotros quisiéramos, pero tiene mucho que ver también las prácticas agrícolas intensivas, ¿no? Que nosotros promovemos un desbalance de estas comunidades. Pero no podríamos estar aplicando microorganismos así tan de fácil manera, porque sí tenemos que pensar cómo van a impactar a las comunidades nativas, porque hay algunas opciones que pueden suceder, ¿no? Una es que aquí es, por ejemplo, aquí es el ejemplo. El binoculante son ciertos microorganismos que puede ser uno o varios, pero conocidos, y otra que puede ser como el microbioma o el bacterioma, ¿no? De las bacterias. Se combinan, interactúan entre los dos y después puede regresar al estado inicial y a lo mejor manifestó un efecto y regresó al estado inicial. Pero otro puede ser que se combinen y al llegar estimula el desarrollo de otro tipo de microorganismos que antes no estaban y después puede llegar otra vez como a su estado inicial. Pero también está la posibilidad de que cambie completamente la estructura de esta comunidad microbiana y eso pues no podríamos saber a simple vista, digamos, o rápidamente si es algo positivo o negativo. Lo tendríamos como que monitorear pues a lo largo del tiempo para saber si realmente este resultado final del cambio de la comunidad microbiana es mejor que el inicial o no. Y eso pues el problema de eso es como muy específico, ¿no? Va a depender de cada situación, de cada caso. Otra de las consideraciones que deberíamos de tener es que hay información que acerca alguna posible invasión de microorganismos a otros ecosistemas, que nosotros los desarrollamos con la finalidad de aplicarlos en la agricultura y los aplicamos incluso directamente en el cultivo. Sin embargo, por lo mismo que platicamos del viento, transporte de insectos y otros tipos de componentes que pueden dar transporte a esos microorganismos a ecosistema en campo, en el cultivo no. No, pensé que era mi internet. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos. Perdimos a Brenda, vamos a regresar con ella. Entonces vamos a buscar a Brenda, no la escuchamos en este momento. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo en diferentes redes sociales bueno, en Facebook, a través de la MAT Comunicación, de Ciencias TV y de A Poco, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Y no sé si podemos ir a un videíto en lo que buscamos a Brenda. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues si quieres hasta me aviento unos chistes. Va, danos tus anuncios. Ahí está, quiero monitorearme, pero no me escuchaba. Pues sí, efectivamente, 3 veces www.pocono.mx, la página ahí está y la vamos a presentar ahora. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Como esto es en vivo, pues ni modo, ¿no? Nos toca. Voy a ponerme en mute ahí para que no te esté traumando. Ahí voy. Ahí está. Entonces, como todos nos estamos viendo,
Vamos a quitarnos de ahí y vamos a ponernos bien. Ahí está. Listo. Entonces, pues ya saben, ¿no? Empiezan las comunicaciones con nuestra ponente. ¿Qué pasó? ¿Qué te ocurrió? El chisme. Y yo, bueno, no es que yo sea chismoso, lo que pasa es de que necesito saber qué es lo que ocurrió, ¿no? Para saber qué onda. No sé, ¿qué les ponemos? Unos videitos, un algo. Les voy a contar de la página. Ya les dijimos que el curso 2021-2022 ya se acabó. Pues sí, ya se acabó hace un montón. Veamos, miren, vamos a presentarles estas cositas que son realmente bastante chidas. Ahí está. Pues ese es el mes patrio. Ya mañana damos el grito. Sí, muchos piensan y están aseverando que el grito es algo que no debería de llevarse a cabo, pero pues cómo no, hay que ser orgullosamente mexicano. Así como lo es Jazmín y así como lo soy yo con esta chulada, miren nada más. Bueno, si quitara yo el de arriba, ¿verdad? Rápido les cuento de esta, miren, pues es una foto que tomamos en Cádiz. El de atrás es el barco Cuauhtémoc, o como se llame, el de México. Y pues nuestra bandera, ¿no? Siempre presente, ahí anda. La verdad es que me encanta esta foto. Más chisme. Oh no, pues entonces mi foto, miren. No, hombre, chulada. Lástima que dice stop. Ese gordito que está ahí, pues soy yo, así que ahí andamos, ¿no? Totalmente vivísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les cuento? Déjenme ver a Hazá, todavía se ve como muy preocupada, así que no, todavía no llega nadie. Bueno, les recordamos por favor, WhatsApp 5582-747485. Al primero que me mande un WhatsApp en estos momentos le regalamos una impresión 3D. Y es en serio, ¿eh? Quien ande una, y ya estoy agarrando el celular. Lo bueno es que se va a escuchar el trompetazo por si llega. Sí, como no, ahora regalamos una impresión 3D, claro que sí. Totalmente en vivo y no somos chismosos. Ahí estamos en la página, entonces, bueno. Sí, tengo muchos videos para esto de qué pasó, qué ocurrió y todo el asunto, ¿no? Aquí está, mira, impresión 3D. Ahí andamos. Vamos a estar de chismosotes desde el 26 de septiembre o un poquito antes en la Cámara de Diputados. Ya pregunté, pero me dijeron, pues va a ser muy local, así que ni modo. Yo quería que todos entraran acá con su charolazo y salieran con su producto, pero pues ni modo. De veras, pues vamos a Facebook. Pero no puedo en Facebook. Ya me acordé que no se puede ir en Facebook. Vientos. El día de hoy estamos presentando pros y contras del uso. Ahí está, mira, luego brincando. Veamos. Un hola, sí, pero ¿quién eres? Mándame todo, datos y demás. Bien. Terminación 5556. Nada más mándame nombre. ¿De quién es para mandar un saludo aquí totalmente en vivísimo? Decía que el día de hoy estamos en pros y contras del uso de microorganismos en la agricultura. Es la maestra en ciencias Brenda Valenzuela Aragón quien nos está llevando esta plática. Va bastante buena. A mí la verdad es que como físico pues no me clavo tanto en cosas verdes, pero esta me gusta mucho. Ojalá se pueda conectar más con prontitud para que podamos... ¿qué tal? Con prontitud. Para que podamos continuar con esta charla. Vamos a ver ¿cómo se llaman? Las expresiones de Haas. Está agarrándose la greña y haciendo cosas de que ya está desesperado. Bueno, animado. No pasa nada. Ahí está. Gerardo Agil de Campeche, pues muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Luego te mandamos una, Hola, Ahí no está sé ya, si tengo Has. el micro cerrado. Va a intentar, va a conectarse desde el celular, pero no tiene la presentación y ahorita no nos la puede compartir. Pues todos nos estamos enterando del chisme, ¿eh? Nada más dime si lo... Yo por eso decía que no sabía si estaba con el micro cerrado o con el micro abierto. Bueno, pues el Atlobos en unos segunditos se va a conectar. Brenda con nosotros. Qué bueno, mira, mientras tienes razón, yo tenía el micrófono apagado para contigo, pero comunico de que hice un ejercicio de ver quién nos mandaba un WhatsApp y Gerardo Agil ya nos mandó de Campeche y se ganó una impresión 3D, así que con mucho gusto se la mandamos, nada más después también, por favor, Gerardo, ya te ando escribiendo, mándanos dirección. ¿Y qué querrías? Mándanos dirección.
Por cierto, el día de hoy también quisiéramos darle las gracias a otra de nuestras pues amigas que nos compraron una impresión 3D. Me encanta este tipo de ventas porque fue, hola, ¿qué quieres? Esto, ¿cuánto cuesta? Tanto, dámela, y me mandó transferencia y todo. Y ni siquiera, yo dándole promociones y ni siquiera las aceptó. Bueno, pues ya ni modo. Te quemo, Diana, te regalamos otra impresión, sin ninguna bronca. Porque nos pagaste completo la impresión, y yo había dicho que era promoción, pero no la quisiste. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde están? Rayas y promos. Vámonos a que nos va a recordar que ya casi llegamos a 100,000. No manchen, ya casi somos 100,000 en YouTube. No, hombre, en serio, ya casi llegamos a 100,000, nos faltan 99,875 y ya le hacemos gacha. Y bueno, ya está aquí, ya llegó. Muy bien, primero en cámara y después, por favor, en la presentación, ¿eh? Listo, chaito. Pues aquí estamos regresando, nos están boicoteando acá en la tecnología. Estamos con Brenda Valenzuela Aragón, que nos estaba hablando de los microorganismos en la agricultura, y en eso alguien le cortó el cable del internet, pero ya estamos solucionándolo con el teléfono. Entonces, Brenda, te pediríamos que más o menos nos cerraras la charla en las últimas diapositivas que nos estabas contando, y nos podemos ir entonces a la parte de las preguntas, porfa. Bien, pues muchas gracias por la paciencia. Lamento mucho el inconveniente del internet, pero prácticamente pues ya la idea de la presentación o hacia dónde iba, pues es a considerar también cuáles podrían ser pues algunas de las desventajas, ¿no?, que comentábamos, o no desventajas tal cuales, sino puntos a considerar en el uso. Y pues ya como conclusión podríamos pensar que los microorganismos y el desarrollo de productos a base de microorganismos son una herramienta muy importante que realmente puede apoyar bastante en la sobreposición de nutrientes, en el control de algunas enfermedades, pero tampoco no podríamos caer como en la idea de un uso indiscriminado, que para todo podríamos utilizarlos y cualquiera es irrelevante, sino que sí tendríamos que considerar pues que se hagan de una manera correcta, digamos, el desarrollo. Y ahí ya la presentación cerraba con unas recomendaciones generales que en caso que ustedes fueran de una área que toma decisiones en el uso referente a ese producto, pues pueden buscar en COFEPRIS y ahí aparece la lista de productos que en México ahorita están regulados y también en qué cultivo y en qué dosis fueron evaluados, que digamos que hay un poco más de respaldo de que funciona para esas condiciones, ¿no? Y podría ser un punto de referencia. Y pues creo que sería todo. Muchísimas gracias, Brenda. Entonces, vamos a ir a la parte de las preguntas, y en lo que empiezo a leerlas, sí me gustaría que nos hablaras tantitito de tu página de Facebook y lo que estás haciendo en tu grupo de comunicación de la ciencia. Muy bien. Pues como es un tema que me interesa, el que tengo experiencia, decidí iniciar un proyecto de divulgación donde también colaboró con algunas personas, pues con investigadores, con productores, que estamos interesados en estos temas. Entonces tenemos un espacio de divulgación donde también hacemos algunas capacitaciones. La página se llama Microorganismos y Agricultura, así nos pueden encontrar en Facebook, y también nuestra página de internet está así, microorganismosyagricultura.com, y ahí podrían ver como los temas que hemos abordado previamente y algunos cursos que hemos realizado, que prácticamente todo es sobre este tema, ¿no? Pero obviamente que pues más detallado con diferentes casos. Muchas gracias, Brenda. Por aquí está, nunca latino, pero Mario nos está compartiendo la página de Face de Brenda, y ha estado apareciendo
abajo de su nombre para que ustedes le piquen y también puedan seguir obteniendo más información pues directamente de ella, ¿ok? Voy a irme con los saludos primero que están en el chat de Ciencias TV, la MAT Comunicación y también en ¿A Poco No? Tenemos unos 7, 8 minutitos para que pongan sus últimas dudas que tenían, si es que no las han dejado en el chat. Tenemos saludos de Guillermo Vega, también tenemos saludos de José Rodríguez desde Colombia. Tenemos saludos desde Santiago Miahuatlán, Puebla, de parte de Guillermo. Y por aquí había visto un saludo exactamente, de Tierra Verde desde Perú, de felicita por la exposición y están muy agradecidos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y finalmente, Julio Alberto nos manda saludos cordiales desde Ecuador. Estamos muy internacionales. Y ahora sí, Brenda, prepárate para las preguntas. Están fáciles, creo. Entonces, preguntan que si hay posibilidad de que el uso de estos microorganismos pueda ser contraproducente y si tienes algún ejemplo de México o en alguna parte del mundo, ¿no? Ya al final de la charla nos estabas platicando que no deberíamos de abusar, pero hay historias macabras. Pues creo que digamos que lo más común que podría ser no productivo es que se aplican y no se ven un efecto, ¿no? Eso podría ser como lo más frecuente, ¿no? Que lo malo es, obviamente, que las personas hacen una inversión de un producto, gastan y no ven ningún cambio. Eso digamos que podría ser como el escenario no positivo más común. Pero sí hay algunos casos puntuales que se han reportado que incluso puede disminuir los rendimientos de los cultivos. Unos puntos muy importantes a considerar, por ejemplo, son las condiciones que hay inicialmente en el suelo. Por ejemplo, si estamos agregando un microorganismo como saprófito, como tricoderma, si no hay un contenido alto de materia orgánico, pues probablemente si logra establecerse, pues puede utilizar de fuente de carbono a la planta. Y ahí es cuando no, podría suceder el caso que afecte los rendimientos. Y eso, digamos que podría ser otro caso a lo mejor que se pueda presentar, pero a lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, no es algo tan común, pero sí puede suceder. Sí, pues entonces hay que checarlo, ¿no? Hacer el seguimiento y ver qué pasa con el paso de los tiempos y cómo se puede ir viendo esas cosas. Oye, pregunta Gerardo, ¿qué tan costoso sería obtener un producto comercial? Y si en México son aceptados. Y finalmente también nos pregunta que si al consumir los productos que fueron fertilizados con estas bacterias nos podría afectar de alguna forma a nuestra salud. ¿Qué tan costoso primero? Pues todo es relativo, ¿no? Yo digo, es costoso, pero es rentable, ¿no? Sí hay una inversión que se tiene que hacer, pero sí hay un mercado también para esos productos y si se desarrolla correctamente, pues puede ser rentable en mediano plazo. Pero sí se requiere una inversión más, por ejemplo, con el caso de la producción, como que se requieren bioreactores y ese tipo de equipos ya controlados, pues sí tienen precios más elevados, ¿no? De 1 millón, 2 millones, millones de pesos. Entonces sí hay una inversión alta. En la otra pregunta respecto era, ¿me apoyas recordando, por favor? Sí, te lo comento que si en México son aceptados el uso de este tipo de productos. Ay, la salud, ¿verdad? Pues en México, no sé qué te refieres como aceptados, si como los productores los aceptan de que los usan constantemente o si hay una regulación, pero la respuesta para ambas sería si en México hay una regulación. Todavía tengo entendido y conozco que están ahorita trabajando en la nueva regulación de ese tipo de productos porque está como muy ligera, todavía no había mucha información y ya se está actualizando. Y sí se usa bastante en la agricultura, o sea, ya hay un uso, pues digamos, muy elevado. Yo creo que en los últimos 10 años ha incrementado bastante el uso, que eso también pues va de la mano, que a veces también incrementa el riesgo, ¿no? Como que salen muchas alternativas y no todas a lo mejor con la mejor calidad. Y respecto a la salud, pues sí podría incluso tener, de hecho tenía una diapositiva que hablaba un poco de la salud, y es un tema muy importante porque hay una relación directa, y no tanto indirecta, sino directa, de lo que hay en el suelo, llega a los alimentos, a los vegetales, y lo que nosotros consumimos, pues nos afecta, porque es un transporte de microorganismos. Entonces, si hay microorganismos patógenos de humanos que entran en esa ruta, pues podrían representar un riesgo a la salud. Y
por eso va mucho a la mano que tengamos que ser como responsables en el desarrollo de estos productos, que no podamos utilizar microorganismos patógenos de humanos. Y dentro de la nueva legislación, sé que se va a incluir ese tipo de análisis, ¿no? Que se verifica que no sean patógenos de humanos. Hay muchas dudas, muchas gracias por la respuesta. Hay muchas dudas relacionadas sobre ello, ¿no? Entonces, Ethel nos preguntaba que si en México, ¿quién regula la producción o comercializa los organismos para la agricultura o cómo se regulan? Entonces, más bien, si podrías hablar un poquito de cómo se regulan para los que no tenemos ni idea como yo. Uh-huh. Se regula a través de la COFEPRIS, ¿no? La COFEPRIS tiene pues unos lineamientos tanto para la planta de producción como algo que se llama la prueba de, no recuerdo qué es, de como de biocontrol, no recuerdo cuál es el término correcto, pero evalúa pues que realmente si dice que controla cierto fitopatógeno, lo controle, ¿no? Y hay laboratorios que ahí en la página de COFEPRIS también pueden ver la lista de laboratorios que están acreditados para hacer esos análisis, y para poder comercializar un producto ya con el registro de COFEPRIS tendría que pasar por esos análisis y por la revisión de la planta de producción. Ese es el escenario ideal, ¿no? La realidad es que en el mercado, pues hay muchos tipos de productos que no hay regulación de nada, ¿no? Entonces, la sugerencia sí podría ser, pues, inclinarse más por el uso de productos que ya tienen un registro de COFEPRIS. Oye, y así como las bebidas alcohólicas tienen su sellito, ¿hay forma de que nosotros sepamos que están avaladas? Sí, hay una lista que pueden poner así COFEPRIS, inoculantes microbianos registrados. En Google ya les va a aparecer y pueden poner, por ejemplo, quiero ver uno de Bacillus y les aparece la lista de todos los productos que están registrados. Y si no está en esa lista, no está. Se supone que está en constante actualización. Ah, perfecto. Entonces ahorita les vamos a poner el enlace para que piquen y le busquen. Había una duda más acerca de la legislación que me parece que ya nos la contestaste, nada más que me confirmo. Em, mm, mm, mm. Sí, listo. Ya nos la contestaste con lo de la COFEPRIS. Pregunta Pamela, ¿qué tan importante es o debería ser el estudio de la filogenia de estos microorganismos? ¿Cómo están organizados o emparentados unos con otros? Pues debería ser muy importante. ¿Qué tanto es en la actualidad como pues creo que, por ejemplo, ahorita en la actualidad, no para COFEPRIS, creo que nada más, de hecho, creo que te piden únicamente el género y creo que ni siquiera habría que ver qué gen, si te piden el 16S o qué gen, pero hasta la actualidad es esa, ¿no? Pero la tendencia va hacia que tenemos que invertir más tiempo como en la clasificación y también en el rastreo de cómo se va dando, pues, la evolución de ese microorganismo ya al entrar al ecosistema. Pero, pues sí, sí es importante. Yo creo que en la práctica todavía nos falta bastante. Debido a la forma en la cual se replican o se reproducen estos organismos, si hay algún cambio, ¿qué tanto tiempo tendrá que pasar para que pudiéramos identificar? Y si nos explicas tantito más sobre el seguimiento que nos decías que tenían que hacer después de esta serie de trabajos que se hacían, pues de literatura y en el laboratorio y luego ya en pequeña escala, etcétera. ¿Cómo podemos tener ese seguimiento? ¿En qué tanto tiempo? Pues a lo que yo tengo entendido, normalmente lo que se hace es ver el efecto en el cultivo, no directamente tal vez en el microorganismo, porque podría ser complicado la parte del aislamiento, la identificación, el rastreo de que sea la generación cual yo inoculé, o sea, podría ser más complicado, seguramente sí se podría hacer, pero es bastante más complicado, entonces se hace como el monitoreo del cultivo, o sea, a lo mejor de siguientes, por ejemplo, 3 ciclos más después de que lo iniciamos a utilizar. Algo bien importante también de eso es que no se recomienda como una aplicación masiva, ¿no? Que yo llego a mi campo y aplico, si tengo 100 hectáreas, aplicarlo en las 100. La recomendación es ser más conservador, de, bueno, aplico este ciclo en las 10, después si me va bien voy extendiendo y eso.
Y otro parámetro que podría ser para ver ese tipo de cómo afecta la evolución, nuevamente no dirigido únicamente al microorganismo en este específico que es inóculo, sino se puede monitorear cuál es el efecto en las condiciones o en las comunidades microbianas completas, ¿no? Si hay, por ejemplo, alteraciones en algún gen asociado, por decir, alguna fijación de nitrógeno, o hay algunos estudios que ya se han estandarizado donde se monitorean ciertos parámetros o rutas metabólicas que se expresan en las comunidades microbianas y que lo que se está buscando es que a lo largo del tiempo pues esas expresiones se mantengan o mejoren, no al contrario, ¿no? Si se ven afectadas, pues ahí sería un indicador de que no se debe seguir utilizando, aunque no tengamos la certeza tal cual de qué fue lo que pasó, ¿no? Sino más, digamos, completamente, ¿no? Sino nada más considerando esos parámetros. Uy, te perdí y me asusté. Pero aquí estás. Sí, sí, sí. Qué bueno que nos dices, ¿no? Que a lo mejor podemos tener evidencia de forma indirecta para que a partir de ahí podamos suponer que algo no está funcionando totalmente bien y que a lo mejor hay que regresar a los estudios. Y gracias por hacer énfasis que no lleguen y ya quieran meterlos por todos lados súper masivamente, ¿no? Sino más bien irlo poco a poco. Eh, en esta pandemia, pues mucha gente se volcó sobre los huertos en sus azoteas, ¿no? Entonces preguntan por ahí, Biomar, que si podemos usar este tipo, bueno, esto para nuestras plantas, para las plantas de nuestra casa, algo así como un tipo de abono genérico, o si podríamos usar algo por regiones, por ejemplo, para sitios húmedos, para sitios secos, etcétera. Mm, pues sí se usa. Yo, si fuera, a veces puede ser un poco subjetivo, ¿no? Yo como ya, ¿cuál sería mi opinión? Digamos, yo, por ejemplo, en un huerto urbano, yo mejor invertiría más tiempo en hacer como una simbiosis adecuada de una diversidad de diferentes cultivos que funcionen como simbiosis. No estoy tan familiarizada con eso, pero una rotación adecuada, porque en un huerto, pues digamos que es controlable, por lo menos en mayor medida que una manera intensiva, ¿no? Entonces yo invertiría un poco más en el huerto, pensando en qué combinaciones de cultivos voy a hacer, qué rotaciones voy a hacer, más que en invertir en el comprar algún producto de este tipo, ¿no? Pero hay algunos casos cuando tienes un problema evidente de alguna plaga o de alguna enfermedad, que ahí yo creo que sí podría ser una alternativa, ¿no? Como para salvar en un punto crítico. Pero de forma regular, yo recomendaría mejor otro tipo de estrategias. Oye, ¿y para las macetas sería lo mismo? O sea, la gente que ni siquiera va a hacer un cultivo, sino que quiere como algo tipo abono. Sí, yo no lo recomendaría, yo pensaría más en composta, en lixiviado de lombriz, en humus de buena calidad, en compostas, cosas que son menos, que son más económicas y más generalizadas. Eso yo lo recomendaría más para puntos críticos y sí a nivel intensivo. Esa sería como un poco mi postura. Yo creo que habría que analizarlo un poquito más, ¿no? Pero eso es lo que me viene ahorita. Perfecto, pues sí está muy bien como primera aproximación. Por ahí, Pamela, quien era la que nos había preguntado qué tan importante era el estudio de la filogenia de los organismos, se impactó con tu respuesta de que solo hasta género, ¿no? Pensando que géneros puede haber muchos y dentro de esos géneros puede haber muchas especies diferentes. Pues sí, Pamela, así es la vida. Sí, en la práctica, luego justo una de las razones por las que yo me quise interesar en la divulgación fue porque a veces decimos, ¿cómo género? No, nada más género. Y ya te vas a la parte práctica y parece que estamos como completamente desconectados, ¿no? Entonces como que tenemos que invertir pues en ese tipo de espacios o recursos como de irnos conectando cada vez más de lo que pasa en campo y lo que pasa en el laboratorio y que vayamos como sincronizados avanzando. Sí, que justo entre todos sumemos los esfuerzos, ¿no? Para mejorar las técnicas. Nos preguntan de Tierra Verde que dice, los suelos agrícolas actualmente están degradados. Las cifras son alarmantes. Ante esta situación, ¿qué recomiendas para regenerar los suelos? Muchas gracias.
Hoy, cuando me vienen algunas preguntas, me recuerdo de alguna diapositiva que nos faltó, pero una de las diapositivas, creo que la de la final, era de que se requiere un enfoque holístico, ¿no? No es únicamente que un factor como este microorganismo lo va a solucionar, o este bioinsumo lo va a solucionar, sino que es una suma de muchas decisiones, ¿no? Pero ya como algo dando un poco más puntual, normalmente la degradación de suelos, uno de los factores claves pues es la materia orgánica. Entonces tienen que incluir estrategias para incrementar la materia orgánica, como a través de compostas, a través de la rotación de cultivos, a través de la incorporación de los restos del cultivo, y también se puede acompañar con algunos, por ejemplo, si incorporo mi rastrojo, tal vez a lo mejor puedo acompañar de algún microorganismo que me apoye a acelerar la descomposición. Entonces sí es como, pues son muchos factores que se tienen que considerar, pero a grandes rasgos sí podría ser como invertir recursos para incrementar el porcentaje de la materia orgánica. Muchas gracias por esos consejos y al final, pues, de usar diferentes técnicas, ¿no? Para llegar a un bien común y eso es bastante importante. Brenda, nos estamos acercando a este fin del miércoles de chicharrón y me gustaría hacerte una última pregunta antes de despedirnos. ¿Qué es lo que quieres que nos llevemos de esta charla? Pues me interesa, uno, darle visibilidad a la gran importancia que tienen los microorganismos en la agricultura, pero también pues ya dejarla ahí el pensamiento o la duda de no tomarlo todo como benéfico, ¿no? Sino que también tiene que tener sus consideraciones y que tenemos que tomar nuestras precauciones en la toma de decisiones de ese tipo de productos. Y no usar todo a lo loco, ¿no? Sí, que no porque sean organismos vivos y de forma, digamos, natural va a funcionar para todo y sin medida, pues no debería ser así. Eso puede aplicar para todo. Lean las instrucciones de para qué es y para qué se necesita y si no coincide con nuestro mal, no hay que utilizar ese remedio. Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que fue una charla bien interesante sobre los pros y contras del uso de microorganismos en la agricultura. Muchas gracias por estar usando tus datos para terminar esta charla. Y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este miércoles de chicharrón, haciéndonos las preguntas, compartiendo esta información. Y por último, por ahí en la esquinita está el enlace para nuestro YouTube, para que por favor nos sigan en más chicharrones. Oigo la voz celestial. Mario, ¿quieres decir algo? Ya. Bueno, pues muchísimas gracias. No, ahí está, ahora sí está algo al aire. No quería decir nada, pero ya que me dices que diga algo, pues con mucho gusto. Hay que recordar que Gerardo nos mandó un mensajito y que se lo vamos a mandar a Campeche. Ya tengo la dirección y todo. Así que pues felicidades, una impresión 3D. Muchísimas gracias. Es que mientras no estabas, Brenda, hicimos una pequeña dinámica para que nos mandara, el primero que mandara un WhatsApp se llevó un premio. Entonces, bueno, nos vemos entonces ahora sí en otro miércoles de chicharrón. Felices fiestas, que se la pasen muy bien. Muchas gracias, Brenda, y saludos hasta el norte. Ustedes. Hasta Bye. luego. Gracias a todos. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.